A ver, ya, está bien el borneo. Ya, a ver, vamos a ver, hoy día vamos a ver un tema también importante. Los circuitos integrados, cómo funcionan estos circuitos integrados, ¿no? Vamos a ver cómo lo presentan en diferentes marcas y modelos. Vamos a empezar, ahora vamos a empezar por iPhone, a ver qué cosas nos dice el iPhone, ¿no? Acá tenemos nuestro borneo y vamos a abrir nuestro amigo JC. Primero veamos, el JC es un programa que nos ayuda mucho a saber cómo funciona la información que tiene, ¿no? El JC es una plataforma muy buena en caso del ayuda schemático, también tiene valores referenciales y también tiene voltajes, ¿no? Y podemos empezar un poco de lo que es un circuito simple, obviamente. El circuito más simple que podemos encontrar es más, nos ayuda mucho inclusive hasta leer nomenclaturas. A ver, en el caso de las nomenclaturas, con circuitos muchas personas podemos tener un diccionario que es actualizado, pero a veces no podemos hacer ejercicio, ¿no? Justamente uno de los ejercicios que podemos encontrar, vamos aquí, vamos antes de ingresar acá, aquí, ya, aquí, perdón. Yo puedo encontrar acá esto que es las nomenclaturas, ¿no? Que muchos lo conocemos. No, estas nomenclaturas nos ayudan a nosotros a entender qué significa cada línea, ¿no? Pero a veces, por ejemplo, B es voltaje, G es tierra, ¿no? Bueno, en fin, el tema no es ver el diccionario completo, porque imagínate, pasaríamos toda la noche, pero lo que sí queremos es ver cómo podemos hacer un pequeño ejercicio y ese pequeño ejercicio nos va a ayudar mucho a entender las nomenclaturas. Es más, a veces tenemos que identificar, ¿cómo podemos identificar las líneas de ingresos y salidas a través de las nomenclaturas, ¿no? Y sí, a veces, muchas veces nos ayuda, a ver, nos ayuda estas líneas que se llaman las líneas direccionales, ¿no? Que están aquí. La vamos a ver ahorita. Las líneas direccionales, la bidireccional significa que comunica ambas direcciones de un lugar a otro, ¿no? Eso lo vamos a ver en la práctica. Y direccional, tanto que ingresa o de salida, ¿no? Y los nodos, bueno, los nodos recordemos que el 40%, que si tú aprendes el 40%, los nodos prácticamente el 40% estás aprendiendo lo que es, bueno, pasearte fácilmente un plan esquemático. Bueno, son los nodos de tensión y de tierra. En el tema no es eso, el tema es que a veces tú quieres, esto que está aquí, te dice muchas veces que está entrando a la línea o si está al contrario está saliendo, porque dice la línea, o dice off, que es salida, o dice in, que es ingreso, ¿no? Entonces, a veces no lo dice, entonces habría que ver las nomenclaturas, qué lo dice, cómo lo podemos interpretar, cómo sabemos que son ingresos a un IC y cómo son las salidas de un IC. Entonces, para eso necesitamos lo siguiente también. A ver, por aquí, esto ya aquí, ¿dónde estás? Aquí. Estas amigas nomenclaturas que encontramos acá, ya les he pasado a ustedes, ese es un diccionario antiguo, ¿no? El penúltimo, porque el último ya lo pasé, si no me equivoco, siempre combinan las nomenclaturas tanto para Android y para iPhone. En este caso tenemos el tema de Android y iPhone. Voltaje es un diccionario, ¿no? Bueno, y es un diccionario que lo vamos a encontrar poco a poco en base a lo que podemos encontrar. Aquí y acá también, que se puede procesador, ingreso o salida, ¿no? Eso sí ya lo vamos a sobreentender, ¿no? Lo que yo quiero es hacer el ejercicio y ir al esquemático. A mí me gusta mucho trabajar con esquemáticos, ¿no? Y bueno, y acá tenemos en el caso de L bobina, inductor, esas cosas, ¿no? Bueno, entonces aquí tenemos los diccionarios, ¿no? Estos diccionarios están en la internet, yo tengo el penúltimo diccionario y este es el penúltimo. Bueno, entonces cada palabra es un significado, ¿no? Pero aquí empezamos con los ejercicios, un pequeño ejercicio nada más, yo lo voy a hacer simplemente. Una nomenclatura, ¿qué es una nomenclatura? Es donde tú estás parado y donde tú te vas a dirigir. Por ejemplo, yo estoy ahorita cerca de la avenida Próceres. Próceres, no, esa es mi nomenclatura. Y si yo me quiero ir a la esquina de la Bolichera, ¿no? Que es un supermercado, yo tengo que irme a la avenida de la Bolichera, llamada siempre la avenida de Aviación.
Para yo llegar a ese lugar, yo tengo que hacer una línea recta, muy recta, y una pequeña L, ¿no? Una doble L. Entonces, para llegar a eso, obviamente los nodos me ayudan a llegar hasta allá, ¿no? Pero la avenida Aviación venía a ser otra nomenclatura, ¿no? AVE es avenida y aviación es el nombre de la avenida, ¿no? ¿Ok? Acá es AVE, que es avenida, y Próceres, que es la avenida Próceres, ¿ok? Eh, entonces, ¿dónde estoy ubicado? En el distrito, en el condominio, bueno, pues digamos en la urbanización, Los Viñedos, ¿no? ¿Qué vendría a ser una dirección niño? Vendría a ser el nombre del liceo, ¿no? Ajá, del nombre del liceo hay una línea que sale que es la avenida Próceres, que venía a ser una nomenclatura, ¿no? Entonces tenemos que saber que si yo quiero venir de la Bolichera hasta la avenida Próceres, tengo que pasar por dos nomenclaturas, pasar a través de un nodo para poder llegar a un liceo. Eso vamos a entender. ¿Cómo podemos? Y si encontramos en la esquina de la casa, vamos a encontrar pues las líneas de tránsito, que es toda la derecha, toda la izquierda, ¿no? Entonces estoy ingresando o estoy saliendo. Eso es fácil, pero si hay nomenclatura nada más, ¿cómo podemos entrar? ¿Cómo podemos saber entradas y salidas, las nomenclaturas de un INSEE? Vamos a ver. Entonces, para pasar este pequeño ejercicio, vamos a entender que PM-BAC-TER. ¿Qué significa esa nomenclatura? Significa la interpretación. No significa que vas a leerlo tal como está, lo vas a interpretar. ¿Qué significa? Temperatura de la batería del PMI a la fuente de alimentación, ¿no? Es la temperatura del PMI la temperatura de la batería del PMI, de la fuente de alimentación. O podría ser la fuente de alimentación del PMI ingresa en la batería la temperatura de la batería, ¿no? Otro ejercicio sencillo podría ser este. PP significa voltaje principal, 1-V8 significa 1.8 voltios, LCM significa pantalla y con conexión o conector, ¿no? Entonces se podría interpretar así, voltaje principal de 1.8 voltios de la pantalla. Otra forma de interpretarlo es la siguiente, estoy creando ahorita, al conector le está llegando 1.8 voltios de un voltaje principal de la pantalla. Otra manera de interpretarlo, interpretar significa existe al de la pantalla 1.8 voltios de voltaje principal que se dirige al conector. O sea, es la forma de interpretar eso, ¿no? Entonces acá también tenemos PN, significa voltaje negativo, guión 5V7, 5.7 voltios y LCM la pantalla. Voltaje negativo 5.7 voltios de la pantalla. Otra manera de decir, existe de la pantalla 5.7 voltios de voltaje negativo. ¿Ok? No informa de atrás para adelante, no interesa, eso se llama interpretar. AP significa CPU, aplicación procesador. Aplicación de procesador de CPU. O podríamos decir, el procesador tiene una aplicación del CPU. Sencillo, ¿no? No hay complicación acá. AP to LCM Reset con, ¿qué significa? Es la línea que proviene, es la línea de la pantalla que proviene del CPU para hacerle reset. O podría ser, el procesador lanza una línea de pantalla para hacer reciclable al conector. O si no, podríamos interpretar, al conector le está llegando una línea procesador que es la pantalla para hacer reset. ¿Es lo mismo que dice acá? Sí, es la interpretación nada más, ¿sí? No es idéntico, es la interpretación. AP significa procesador, bidireccional, ambas direcciones. I2C significa protocolos. I2C es datos con conector. Podríamos interpretarlo de esa manera. La línea que proviene del procesador del protocolo I2C bidireccional que maneja datos del procesador I2C. O podría ser, al conector está llegando al procesador una línea bidireccional I2C que trae datos. Otra manera existe es, la línea I2C bidireccional que viene del procesador trae datos y va al conector. Otra podría ser, los datos de la I2C que bidireccional viene al procesador y va al conector. Pues, la forma de interpretar, que viene a ser lo mismo. ¿No? La misma idea, ¿no? Bueno, ese es el pequeño ejercicio. Ahora vayamos a la guerra, por decirlo así, ¿no? Vayamos a la plataforma. Yo utilizo mucho este ejemplo para enseñar la manera de hacer un pequeño ejercicio, cómo podemos hacer la combinación, ¿no? Vamos a un iPhone. Para hacer este pequeño ejercicio, para empezar desde cero, en este ejercicio me ayuda mucho el iPhone 6. ¿Por qué? Entonces vamos a ver. Motherboard, abrimos el iPhone 6, que es una que lleva mucha la información. Leaks, acá ponemos leaks click para que tener más espacio y vamos a hacer un ejercicio de monituras.
No solamente es de iPhone, ¿no? También es de Android, porque vas a poder interpretar y hacer este tipo de ejercicios. Entonces, vamos un poquito esquemáticos. Ahí están las nomenclaturas. Arribamos acá, bajamos y vayamos a la página 24. ¿Dónde está? Ya la conozco, es muy conocida. Por aquí. Recuerda que la sensibilidad de nuestro amigo J sí es muy fácil, mucho se complica. Así que vete por las líneas blancas, o pasos blancos para poder guiarte, ¿no? O simplemente usa el mouse. Vamos donde están los circuitos electrónicos, porque lo que le vamos a ver hoy día son circuitos electrónicos, ¿no? De lo más simple y lo más básico que son las interpretaciones de las nomenclaturas. ¿Cómo saber cuál es una línea de ingreso y cuál es una línea de salida? Aquí está. No, no es esta. La siguiente debe ser. Vamos a ver. Aquí está. Listo. Ampliamos por aquí. Listo, aquí está. Ok. Acá tenemos un circuito. Este circuito que está acá, estos dos circuitos, el U240201 es el circuito del táctil, ¿no? Y perdón, del cúmulo del táctil, y el circuito que está acostadito, el 2402, el mesón, ¿ok? Ok, entonces empecemos por este circuito. Ok. Mira, en primer lugar, tienes que identificar, en este caso vamos a trabajar con este circuito. Más allá que sea iPhone o Android, es un circuito en términos generales. Entonces, encontramos en una nomenclatura, vamos a dar este ejemplo que está acá. Este circuito que está aquí, este circuito que está acá, le vamos a dar la vuelta. Vamos por aquí. Le vamos a dar la vuelta a este circuito, ¿ok? Vamos a dar la vuelta. En primero lo que tienes que hacer es identificar qué tipo de circuito es. Muy bien. Mi circuito es mesón. ¿Sí? En los bajos puntos le llaman también sague. Sague y mesón es lo mismo. ¿Ok? Sague y mesón es lo mismo. ¿Ok? Entonces yo agarro, que lamentablemente no me gusta trabajar con estos espacios en blanco acá porque me quita mucho espacio para poder enseñar. Listo. Entonces vamos a ver vamos a dar la vuelta al circuito, ¿no? Para saber cuáles son las líneas de ingreso y salidas. ¿Ok? En este caso tenemos lo siguiente. Tenemos que el circuito 2402, mesón. Ok, vamos por aquí. Abrimos aquí mejor. 2402. Ok, vamos a hacer un pequeño dibujito y vamos a trabajar. Nomenclaturas. 2402. Listo. ¿Cómo se llama mi circuito? En mi circuito se llama mesón, pero también en los bajos mundos lo llaman sague. Sague o mesón es lo mismo, siempre con mayúsculas. Sague o mesón es lo mismo. ¿Listo? Y empezamos a saber cómo son los ingresos. Bueno, tenemos la suerte que aquí hay, que dice IN. ¿Qué significa ahí? Ingreso. O sea, todas estas líneas que están acá están ingresando. Para acá, ya está hecho ya. ¿Para qué más? Ya, listo. También tenemos la suerte que también dentro del circuito también dice IN. Significa que todas estas líneas están ingresando. ¿Ok? Perfecto. Ya tenemos dos opciones, esas líneas están ingresando. Pero a veces no dice IN, tampoco dice IN. ¿No? ¿Te acuerdas que en VB, voltaje IN, voltaje de ingreso? O sea, está ingresando. IN es ingreso, ¿no? Según mi diccionario, ¿no? Nomenclaturas. También hay otra parte también que dice que tenemos las direccionales. ¿Qué son las direccionales? Son la tercer caso, que son unas líneas que son así, que hemos visto ahorita, ¿no? Y acá dice la palabra bien grandote, dice IN. Dice IN. Entonces, la línea está ingresando, ¿no? Ahí está, ingresando. ¿Ok? También tenemos así. Vamos a hacer un ejemplo. También tenemos así. ¿Ok? Está ingresando. ¿Listo? ¿Ok? También tenemos. Y también tenemos así. He visto en Android, he visto así también.
que está ingresando. ¿Sí? Ok. Ya, ahorita te voy a ahorita, ya, un ratito. Ya, ahorita voy para allá. Perdón. Entonces ya voy, hijita, ¿ya? Entonces, acá también tenemos en Android, tenemos así, tenemos así, tenemos así, y en iPhone también tenemos así. O simplemente tenemos el símbolo nada más, que es la clásica, que es así, nada más, ¿no? Una flecha. O también tenemos así, ingreso. ¿Ok? Cualquiera de los 3, 4, 5 lo encontramos en Android y iPhone. Que está, o sea, si tú ves esto acá, aquí adelante, significa que está ingresando a la línea LICE. Listo, ahí tenemos una cuarta manera de interpretar, saber cómo es la línea de ingreso. Ok, a veces, pero a veces no dice nada, pero a veces no dice nada. Vamos por acá. Pero a veces no dice nada. Entonces ahí empezamos. Vamos a empezar. Esta línea que está aquí y todas las líneas que están aquí es lo mismo, ¿te das cuenta? Es lo mismo. Es lo mismo, dice la misma nomenclatura. Todo lo mismo. Touch to, sage sense. Touch to, sage sense. Listo. Es lo mismo. Ahora, estas líneas obviamente son de ingreso, ¿no? Ya hemos dicho que tenemos acá que in, tenemos las otras que dice in, son de ingreso, ya, ¿para qué más? Pero también adentro dice, también dice in, ¿para qué más? Ya está, listo. Pero también tenemos la tercera opción, los simbolitos que le hemos demostrado. Y si no hay simbolitos, y si no dice in, y si no dice in, solamente la cultura, ¿cómo sabemos si es entrada o salida de esa línea? ¿No? Eso es muy importante que sepan ustedes, porque a veces no dice nada. Entonces yo le voy a enseñar. Primero tienes que identificar en qué circuito estás. Yo estoy en el circuito mesón, ¿no? También llamado, el mesón también lo llaman sague, ¿no? Mesón y sague es el mismo. Si hablamos mesón, sague es lo mismo. Ahora, todas esas líneas son iguales. Todas esas líneas que son iguales, ¿son entrada o salida al liceo? Ok. Para que tú sepas eso, tienes que interpretar lo siguiente. Déjame interpretar lo siguiente. Por aquí. Dice, tush tu sage sense. Del touch hacia el sague. Del touch hacia el sague. Hay una línea del touch, o sea, significa que hay un lugar que se llama touch, un circuito podría ser, que se llama touch, touch, ¿no? Hay una línea que se llama touch, un circuito que se llama el touch, ya ahorita te voy a dar agüita caliente. Ya está. Ya. Disculpen. Entonces acá está ingresando el touch, la línea dice touch hacia el sague. O sea, del touch hacia tú es hacia el sague. Yo soy sague, ¿no? Ajá. Entonces significa que del touch significa del touch hacia el sague. Significa que está ingresando esta línea del touch, que viene del ICE touch, hacia el sague. ¿Dónde está el sague? Aquí adentro. Ah, está ingresando. Es una línea de ingreso. Se cumple así, porque acá dice in, acá también dice in. Es lo mismo, ¿no? Otra vez, del touch hacia el sague. Bueno, igual, del circuito touch, hacia sague. Está ingresando hacia el sague. Yo soy sague. ¿Me son sague lo mismo? Es lo mismo. Son líneas de ingreso. ¿Ok? Solamente con la nomenclatura. Pero vamos a imaginar que aquí no dice, vamos a especular, imaginar que acá no dice touch, sino vamos a pensar que acá dice AP. No dice touch, dice AP, del profesor, ¿no? AP.
Entonces, del touch, dice, del procesador hacia el SAGE, ¿no? Ah, ya, entonces vamos a sacar un circuito, acá hay un circuito, acá hay un circuito llamado AP, hay un circuito llamado AP que es el procesador, ¿no? Del procesador o del CPU está llegando una línea del procesador, lo dice la nomenclatura, del procesador hacia el SAGE. Ah, ya, el procesador hacia el SAGE, hacia el SAGE, en la línea de ingreso. ¿Ok? Entonces, ¿qué tienes que hacer? Identificar dónde estás, dónde estoy. Estoy en SAGE, mesón, y comienzo a leer interpretar la nomenclatura. ¿Qué dice el TOSH? Hacia el SAGE. Yo no soy TOSH, yo soy SAGE, mesón. Entonces, yo no soy, yo divido en el TOSH de afuera, ¿no? Del TOSH hacia el SAGE. Estoy ingresando, la línea del TOSH y el SAGE. Muy bien, y como otro ejemplo, supongamos que ves, TOSH dice AP, profesor. Del procesador hacia el SAGE. Yo soy procesador, hacia el SAGE. Estoy ingresando al SAGE. Son líneas de ingreso. ¿Ok? Líneas de ingreso. ¿Ok? Solamente con las nomenclaturas. Vamos a otro ejemplo. Ya tenéis una idea cómo es, ¿no? Leyendo bien la nomenclatura, interpretando bien la nomenclatura, pero identificando primero qué ser eres tú. Profe, la Dime. vez pasada me ha dicho que también las líneas de ingresos son de arriba y del lado izquierdo, ¿no? Sí, las alimentaciones. ¿No? Las Ajá, las alimentaciones puede alimentaciones. ser por la parte de arriba o puede ser por la parte de la izquierda. Pero Ya lo que te estoy enseñando ahorita son, perdón, las líneas de ingreso. Las líneas de comunicación también tienen ingreso. La red es una línea de ingreso. La línea este, encendida de 1.8 también son de ingresos, ¿no? Pero las líneas de alimentación, que también son de ingreso, por la parte de arriba o por la parte de izquierda. En este caso tienen por la parte de arriba. Y fácilmente tenemos, gracias a Dios, tenemos ya identificados, ¿no? De 5.7, 5.7 y 1.8. Tenemos tres líneas que están eliminando mi circuito para que pueda trabajar. Entonces, entonces yo ya tengo aquí, perdón, yo ya tengo acá que mis líneas de ingreso. Ahora vamos por la parte de abajo, aquí. Aquí. Seguimos en un circuito. Seguimos en un circuito. Ahora vamos por acá. Vamos a dibujar. Acá dice, ¿en qué circuito sale? Mi circuito, ¿cómo se llama? Mi circuito se llama mesón. Mesón. Llamado en los bajos mundos como SAGE, ¿no? Mesón, SAGE es lo mismo. ¿No? Es lo mismo, ¿no? Como estamos repitiendo nada más. Entonces comenzó a interpretar. ¿Qué dice la nomenclatura? Recordemos lo siguiente. En este caso, acá dice O. En acá dice O. Si son O, son salidas. Muy bien, profesor. Pero acá dice IN. ¿Es salida o ingreso? Tienes que pasar por el circuito, como te dije al principio. Ah, entonces, ¿qué significa? Que estas líneas O están saliendo del circuito y están ingresando a otro sitio. Ah, y eso es lo que está intentando. Ah, ya. Entonces, más le hace caso aquí a mi IC, a mi circuito. O son líneas de salida. O, es línea de salida. Pero a veces no dice, no dice. A veces no dice que si es entrada o salida, no dice nada. ¿Cómo saber si tiene que esas líneas son de ingreso o de salida? Las de arriba son de ingreso, pero estas son de salida. Ahí lo íntegramente lo dice acá las nomenclaturas. Pero, y si no dice nada, ¿cómo lo interpretamos a la nomenclatura? De la siguiente manera. Siempre recordar quién eres tú. Yo soy mesón y quién es saga, ¿no? Yo soy mesón, saga son lo mismo. Entonces, claramente acá lo dice. Sague hacia el cúmulus. Sague hacia el cúmulus. A ver, es la línea sague que va hacia el cúmulus. Ya, entonces, yo soy sague, yo soy sague, yo soy sague hacia el cúmulus. O sea, yo de aquí estoy saliendo y me estoy yendo ¿a dónde? Al índice del cúmulus. Cúmulus, sí. Este amigo cúmulus es llamado, vamos a escribir cúmulus, cúmulus.
cúmulus es llamado también la línea del touch, que es la línea del táctil, ¿no? Y el mesón sage es la línea de la comunicación digital. ¿Ok? O es al revés. Pero bueno, los dos trabajan juntos. Porque él trabaja directamente con el conector y el otro se trabaja entre el IC y el CPU en forma digital. Ah, ya, profesor. Entonces, bien claramente, del Sage hacia el cúmulus. ¿Yo soy Sage? Sí, yo soy Sage. ¿Hacia dónde? Al cúmulus. Yo no soy cúmulus, soy Sage. Entonces, estoy saliendo. Es una línea de salida. Por eso, bien claramente, O. Otro ejemplo. Nuevamente leímos. Todo lo mismo, ¿no? Todo lo mismo. Dice, Sage hacia el cúmulus. Yo soy Sage, sí. Yo soy Sage, mira. Sí, soy Sage. Acá está y soy Sage. Dice, del Sage hacia el cúmulus. Una pregunta, profe. En donde está donde dice entrada de in, entre los números tienen dos flechas, son bidireccionales, ¿no? Ya, te voy a responder esta pregunta. Termino acá. De acá estoy hacia el cúmulus. Listo. ¿Qué son estos números que están acá? Estos números que están acá son los números de PAC. Y estas Ah, linitas son como si fueran llavecitas, paréntesis, por decirlo así. No, no tiene que entrar y salir, no tiene nada que ver ahí. Es el pack número 10, el pack número 8, ¿así? ¿Ok? Eso es como si fuera grillete nada más, no, no tiene nada que no es bidireccional. La bidireccional ok, son otras líneas que la vamos a ver posiblemente más adelante, ¿sí? ok. La bidireccional significa que sale del IC, ingresa al IC. Sale del IC, se comunica con el CPU y CPU se responde. Siempre las direccionales se comunican con quién, con nuestro amigo CPU. No, esa. Listo. Ahora vamos a ver otro ejemplo. Vamos a imaginar que aquí dice lo siguiente. Acá dice, un ratito, un ratito. Listo, disculpen. Ahora, pero acá hay otro tema. Acá no dice, ahora vamos a escribir así. En vez, dice saque tu cúmulos. En vez de escribir tu cúmulos, nuevamente vamos a poner, a ver, Audi. ¿No? Audio. ¿No? Vamos a poner, escribamos audio frente. Ah, entonces yo puedo interpretarlo así. Lo voy a interpretar así. Leo, del Sage hacia el IC de audio. Ah, ya. Yo soy Sage. Yo soy Sage, ¿no? Sí, yo soy Sage. Estoy en Sage. O sea, del Sage hacia el audio. Es lo que estoy leyendo. Entonces estoy saliendo y me estoy yendo a dónde? Al IC de audio. A el IC de audio. Audio. Y si es audio, entonces estoy pensando que es una línea de salida. Efectivamente. Entonces, interpreto mi nomenclatura del Sage hacia el cúmulus. Yo soy Sage y me estoy yendo al cúmulo, salida. Abajo. Del Sage hacia el audio. Yo soy Sage y me estoy yendo al audio. Estoy saliendo. Entonces, ¿cómo yo sé que es la salida? Identificando primero quién soy yo. Yo soy Sage llamado mesón. ¿Ok? Sage llamado del Sage al mesón. ¿Listo? Entonces está saliendo al lado. Entonces ahí tenemos las entradas, adelante las entradas de ingreso y ahora tenemos de salida. Ni de ingreso ni de salida. Sigamos, vamos a dar de vuelta el circuito. Es un circuito muy grande. Listo. Entonces aquí, bien claramente, vamos acá. Acá. Vamos a ver lo siguiente. A ver. Mira, este es un ejercicio muy sencillito, muy bonito, muy interesante. Y vamos a verlo por acá. Vamos aquí. Acá, aquí. Listo, mira. Entonces, aquí,
Ya, mira. ¿Quién soy yo? Yo soy Sage, llamado como Mesón. El nombre lo mismo, el mismo, ¿no? Mesón. Listo. A ver, no lo voy a forzar, pero esta línea que está acá, esta que está acá, ¿es entrada o salida? A ver, vamos a ver. Es entrada esa línea. Sage-U, voltaje vías. ¿Qué será voltaje vías? No sé. No conozco. Y no sé si será de repente en voltaje, es otra cosa, no sé. No conozco todo el diccionario, pero sí conozco Sage. Y Sage estoy acá. Esta, pero, ya, profesor, no sé qué será. No dice IN, no dice U, no dice nada, solamente dice Sage. Ok. Entonces, ¿qué puede ser? Ay, profesor, si acá dice Sage tu cumulus, estoy saliendo. Sí, pero si acá dice Sage tu cumulus, estoy saliendo, ¿no? Sí. Pero acá dice nada, pero dice Sage. Entonces, si dice Sage y no dice nada, entonces yo puedo interpretarlo así. Y por lógica, ¿no? Que un circuito sale por acá, esta línea de salida. ¿Por qué? Yo soy Sage, sí. Sage, ¿quién es vía? No sé. Pero lo que sí sé es que me mandan a un condensador. Entonces, el condensador, el IC, está mandando una energía al condensador. Está saliendo esa línea. Porque el condensador no es de batería de 3 voltios o 1 voltio, o en este caso bueno, de 3 voltios es que está alimentando, ¿no? ¿No? Además, ese condensador tiene que tener cargado, ¿no? Esta carga de cuánto es, dice 1.0 microfaradios. Esa carga tiene que recibirla para que te pueda cargar. Entonces, un ingreso de salida al IC, porque el condensador no va a alimentar al IC, porque, o sea, sí lo puede hacer, claro, pero ¿quién alimenta ese condensador? Nadie, está en tierra. Entonces es un soporte, ¿no? Un soporte del IC. Porque si ese condensador estuviera conectado con otro componente, sí, obviamente está ingresando, pero está solo, está a tierra. Entonces, vamos a interpretar que es una línea de salida. ¿Ok? Segundo. Estas líneas que están acá, yo le digo los esposos, líneas reloj y la línea de datos, de reloj y datos que son esposos que tienen que estar para siempre. Estas líneas que están acá, estas dos, entrada o salida. A ver, no dice tú, no dice in, no dice o, no dice nada, pero sí dice algo que es importante. Yo, ¿qué circuito soy? Yo soy Sage, recordando siempre quién eres tú y también llamado mesón. Entonces, recuerda que la clase la estoy grabando y se la voy a mandar. ¿Para qué? Para que ustedes hagan este ejercicio, ¿no? ¿Ok? Quizás no podemos interactuar por el tema del tiempo, pero está grabada, ¿no? Entonces, acá se trata lo siguiente. Touch-I2C datos. Entrada o salida. A ver, me pongo a pensar. Touch. No, espérate. Yo no soy Touch, yo soy Sage. Bueno, entonces estoy asumiendo que acá hay un circuito llamado, perdón, que acá hay un circuito llamado Touch. Estoy asumiendo que acá hay un circuito llamado Touch, ¿no? Entonces es un circuito llamado Touch. Dice Touch y 12 datos. ¿Cómo se interpreta? La línea Touch trae líneas I2C de datos. La línea Touch trae líneas I2C de reloj. Entonces, del Touch está viniendo la línea I2C que trae datos. ¿A dónde? Acá, pues, al SAG. Pero no dice SAG, no dice mesón, pero sí dice Touch. O sea, está saliendo el Touch, y trayendo I2C datos a reloj. Y la línea del Touch, ¿no? Que trae I2C de reloj. ¿A dónde? Obviamente está ingresando, pero no se ha acá parado. Obviamente está ingresando. Son líneas de ingreso. Lo contrario sería si ese circuito dijera acá, sague o mesón. Entonces significa, la línea del mesón está saliendo del mesón, línea I2C y lleva datos. Y acá también el mesón tiene I2C y está llevando reloj. Bueno, en este caso para que se vea bien por la cámara, ¿no? Ya, pero no, dice touch, entonces está ingresando. A ver por acá. Por aquí. Está, no sé si para ver la cámara.
Está ingresando, ¿no? Está ingresando al circuito mesón en la línea del Toshi. ¿Ok? Son líneas de ingreso. Vamos para acá. Esta línea que está acá. Vayamos a este ejercicio. Mira, recuerda que lo que estamos haciendo ahorita solamente es un pequeño ejercicio, ¿no? Que está grabado, pero nos va a ayudar mucho a interpretar mucho este tema. Este tema de nomenclaturas es un curso especial, solamente de nomenclatura de muchos profesor. Solamente quiero esquemáticos, y en esquemáticos sí o sí tienen que aprender nomenclaturas e interpretarla, ¿no? Pero esto es como un curso global, no lo mencionamos, pero no lo profundizamos, ¿no? Sage Mesón. En el curso de, bueno, en mi curso de esquemáticos, sí le doy con fuerza lo que es mesón saga, ¿no? Las prácticas, digamos, ¿no? ¿Ok? Eh, listo. Entonces aquí dice claramente la siguiente, esta línea que está acá, esta línea que está acá, entrada, salida, no dice nada, ni in, ni o una, ahí dice tú, pero acá dice un tema, acá dice, ¿comprendes? Y acá dice LCM. ¿Qué significa LCM según mi diccionario? Que está allí. Liquid, L es Liquid Crystal Móvil. Móvil, móvil, ¿no? Móvil, ¿no? O sea, es la línea de la pantalla hacia el procesador, trayendo línea IFA B5, ¿qué será hacer? Entonces, Liquid Crystal Móvil es la pantalla. ¿Este es un circuito de táctil de pantalla? Sí. Ya. Pero no dice mesón y no dice sague. Ok. Pero no dice cúmulos. Ok. Pero dice claramente que es sague mesón. Y este es un circuito del táctil, ¿no? De la pantalla. Entonces, esta línea que está acá está Liquid Crystal Móvil, es la pantalla hacia el CPU. O sea, me está llevando al amigo CPU. Si me está llevando al CPU, si está saliendo, entonces es una línea de salida, porque me está llevando al CPU. Así es sencillo. ¿Ok? Una línea de salida. Ok. Sigamos. Queda un minuto y se enlaza al mismo enlace que les he dado. Al mismo enlace se enlaza ya. Quizás no me saque, pero si se van al enlace que les he enviado, ingresen, por favor, ya. Posiblemente me manden 9 minutos, no, aunque no creo. Tratando de solucionar eso. Siguiente línea. Mira, línea por línea estamos haciendo varios ejercicios, ¿ah? Estamos profundizando esto. Siguiente línea. Dice acá, esta línea es bonita. Dice, esta línea que está acá, cúmulos. Línea cúmulos. Esta línea que está acá, cúmulos. Dice, pero recorremos siempre identificar quién soy yo. Yo soy Sage, llamado como mesón, o mesón llamado Sage. Es lo mismo, ¿no? Listo. Entonces, dice, cúmulos hacia el Sage. Bueno, eso está fácil, ¿no? O sea, ya obviamente estoy interpretando que tengo un circuito llamado cúmulos, ¿no? Un circuito. Ya, profesor, no le escucho. Ahora sí, hola, ahora sí, ya está ya. Ahora vamos a darle Ya. vuelta al circuito. Tenemos que darle vuelta al circuito para que veas que las nomenclaturas son muy importantes para poder entender cuál es una línea de entrada y salida, porque nos vamos a encontrar con esos temas, ¿no? ¿Cómo le damos la vuelta al circuito, no? Y en este modelo es muy bueno porque te da un ejercicio. ¿Cómo lo puede hacer en cualquier circuito electrónico? Esto véelo como un circuito electrónico. Entonces aquí, nuevamente, vamos a dibujar por aquí. Perdón. Nuevamente vamos a poner aquí que es ¿dónde estamos? En nuestro amigo Mesón, que es nuestro amigo Sage, que es lo mismo, ¿no? Lo mismo, estamos en el mismo sitio. Seguimos con el ejercicio. Entonces aquí dice claramente esta línea que está acá, entrada, salida. A ver, está facilísimo está. Profesor, dice que es cumulus hacia el Sage. Bueno, yo no soy cúmulo, yo soy mesón Sage. Entonces estoy nuevamente pensando que yo soy nuestro amigo cumulus,
cúmulus, ¿no? Y que está, pero, acá hay un detallito, que la línea no entra por acá, sino la línea por acá. El cúmulus viene a un nodo, ni siquiera me preocupo si es resistencia, o sea, a ver, mi ejercicio mío es decir nodo, como mi primer nombre y mi apellido, resistencia, bobina, filtro, condensador, lo que sea, conector, lo que sea. Yo siempre nombro no primero como si fuera mi nombre, mi primer nombre, y mi apellido, el componente. Entonces, ¿qué quiere decir? Como los nodo a la resistencia. Mido esta resistencia de 220 kiloohmios, ¿listo? Y de ahí dice que la línea que viene del cumulus hacia el SAGE, una línea clock de reloj de encendido, que está ingresando el SAGE. Perfecto. ¿Listo? Ahora vamos a este que está aquí. Esta que son iguales. Sage, Sage, ¿no? Y esta que está aquí. Esta que está acá. Dice, claramente, que es O, salida, ¿no? Del Sage, B, B, C, T, O. Son línea de salida. Soy Sage y estoy saliendo. Soy Sage y estoy saliendo. Sage, O, estoy saliendo. Son línea de salida. ¿Ok? Sigamos. Caramba. Estas que están aquí. Otra vez a dibujar. Por aquí, dibujamos. Primero, identificar quién soy yo. Yo identifico que yo soy Sage, también te llamado mi amigo Mesón, es lo mismo. ¿Sí? En este caso, ¿no? Como no Touch, es lo mismo. Entonces, en este caso, ¿qué dice la nomenclatura? Sage to Touch. Ah, bueno, ese es fácil, profesor. Yo soy Sage, yo soy Sage, yo soy Sage, Sage, yo soy Sage, tu Touch. Sage to Touch. ¿Está saliendo a dónde? Al Touch. Es una línea de salida. Touch. Llamado también como, ¿no? Ajá. Y abajo también, obviamente, lo mismo. Sage to Touch. O sea, yo soy Sage to Touch. Viéndome al Touch que está acá. ¿Listo? Y acá también Sage to Touch, también salida. Yo soy Sage to Touch. O sea, yo soy Sage hacia el touch. Me estoy yendo el touch. Y acá también. Sage to touch. Yo soy Sage hacia el touch. Yo no soy touch, o sea, estoy yéndome al touch. Y acá también Sage BCP. ¿Qué será BCP? No sé, estoy salida nada más. Porque sí, positivo y negativo. ¿Qué más? Listo. Vamos acá. Y ya estamos al final, mira, ya estamos dando la vuelta al circuito. Obviamente las líneas de tierra son líneas de salida, ¿no? Porque los técnicos de la tierra no entran, son salidas. Los objetos C1, C4, F5, S2, L5, MG, N2 son los packs que están a tierra. En este caso tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Este tiene 11 tierras, no. Tiene aparte 11, 12, 13 tierras. Todo lo que es a tierra, ¿no? Y acá tiene NC. ¿Qué significa las NC? No conexión. No conexión, no conexión. Y obviamente es una tierra, ¿no? Ya, ahora vamos, ya estamos dando la vuelta al circuito. Vamos por la parte de abajo. Nuevamente comienzo a identificar quién soy yo. Siempre tienes que identificar quién eres tú. En los circuitos se trabaja así. Para que tú tengas éxito en los circuitos, tienes que saber quién eres tú en el circuito, ¿no? Yo soy mesón, tienes que identificar quién eres tú. Y llamado Sage. Los nombres son iguales. Entonces, es así. Esta línea, entrada y salida. A ver, vamos a ver. Mesón hacia el touch. Ah, mesón hacia el touch. Ah, facilito, profesor. Yo soy Sale. mesón. Yo soy mesón. Yo soy mesón. Ya no soy Sage, soy mesón, que es lo mismo. Hacia el touch. ¿Qué será guard? No sé. Ah, realmente que es en la línea de salida. ¿Que me está llevando a dónde? A nuestro amigo touch. Nuestro amigo touch.
touch. ¿Listo? Línea de salida. Muy bien. Esta línea que está aquí. Esta, a ver, vamos por acá. Ya, no. Cierro acá y quiero que te vayas por acá. Aquí. A ver, esta línea que se ha vuelto muy común últimamente en los circuitos. Estamos en el circuito, este es el circuito, ¿no? Ahora vamos a ver estas dos líneas que están acá. Mira. En primer lugar, ¿cómo me llamo yo? Sage. Y llamado mesón. Listo. Ok, mesón. Vamos a este ejercicio que es bonito, que está acá. A mí me gusta este ejercicio. Esta línea que está aquí, esta línea que está acá, que se divide por un nodo a una resistencia, a un nodo con esta línea, y esa línea que está acá se divide a un esquinero con una resistencia, a un nodo con dos líneas. Esta línea, entrada o salida. Obviamente ya pues estamos viendo que nos están dando una ayudita. ¿Cuál es la ayudita que tenemos que se están mirando, que se mira? Que dice que son que son de ingreso. Ya, esos son ingresos. Definitivamente son ingresos. ¿Listo? Ya. Y si no dice leemos. Dice, touch hacia el sage. Yo soy mesón, yo soy sage, yo no soy touch. Entonces, si yo no soy touch, entonces está viniendo de un IC llamado touch. De un IC llamado touch. Y aquí quiero vean esto. Hay un IC touch. Ok, touch. Ok. Entonces, es así. Touch hacia el sage, o sea, del touch de aquí, o sea, el touch de aquí hacia el sage. Viene por acá, perdón, viene por aquí el touch hacia el sage. El touch hacia el sage, ¿no? Pero viene aquí un nodo, se comunica una resistencia, Hay una resistencia. pero no tiene valor, se trabaja como si fuera un filtro, a este nodo, y este nodo tiene una línea, dice touch hacia el mesón. Sigo ingresando del touch, o sea, de aquí, de arriba, hacia el mesón. Línea de ingreso. Lo mismo sucede acá con este nodo esquinero a una resistencia sin valor que trabaja como filtro, a un nodo, y este nodo me lleva a donde touch hacia el mesón. Yo soy touch, esto que está en touch, estoy ingresando a mi mesón. Mesón, mesón. ¿Qué significa? Que se añade ingreso, pero miren ingreso. Perfecto. Pero acá quiero que vean algo que es muy particular, que caprichosamente los ingenieros de Android y iPhone hacen para acomodarse. Muchas veces los ingenieros se acomodan los esquemáticos para darnos facilidad por ahí interpretar, pero a veces como acomodarse, el alumno, inclusive yo mismo al principio, creía que había una continuación. ¿Por qué? Porque si yo leo acá touch hacia el sage, significa que hay una página 20. O sea, de ahí esa línea viene de la página 20, ¿no? Y acá dice, profesor, y acá dice touch to mesón. Pero acá dice mesón BCM in 0. Ok. Entonces, esta línea continúa. Doble clic y continúo. Así dice, ¿no? ¿Por qué? Porque está afuera, pues, profesor. Acá muy claramente, del mesón, el nodo está pasando, está pasando. Lo que pasa es que el ingeniero, creo yo que el ingeniero, esta escritura que está acá, no debería estar acá. Esta escritura que está acá debería estar aquí. De a partir del nodo hacia aquí, como debería ser. No que atraviese todo el nodo, porque das a interpretar que de aquí continúas. Igual sucede acá. Igual sucede aquí. Aparentemente, de esta línea, el touch hacia el mesón, que viene de otro sitio, ¿no? Porque está pasando al nodo, ¿no? Me ha tocado el uno, profesor, no. Pero, no, es que debería estar acá, a partir del nodo, hacia aquí. Ahí debería estar, no atrás, no todo así, sino del nodo hacia acá, del nodo hacia aquí, para que se interprete que solamente la línea está aquí, aquí. Pero el ingeniero
te manda, te escribe todo. Entonces, no te confundas y creas que vas a continuar. ¿Por qué? En Android, ¿no? Tú le das doble clic y queda ahí quieto, ¿no? Ok, queda quieto y queda quieto ahí. Ah, pero ¿qué pasó? Lo escribe, no, está haciendo mal software, no, simplemente que ahí quedó. En Android y en iPhone, sobre todo en iPhone, sí tenemos la particular que nos dice, en este caso, no hay números aquí, no hay números. A ver, no hay números acá y no hay números aquí. Entonces significa que solamente esta línea ingresa por acá. O sea, significa entonces esto, que la línea solamente viene por acá, entra por aquí, entra por acá y muere. Y va a un esquinero, entra así acá y muere así. Eso es lo que significa. Que no hay nada más, que no tienes por qué hacerle clic y mandarte por... Profesor, entonces, ¿por qué le pusieron la nomenclatura si no voy a ir para allá? Porque el ingeniero quiere manejar de una forma así, no te va a dejar la línea en blanco, ¿no? Que debería hacerlo como este caso acá, que es tierra. ¿Ok? Ponte una casa acá, papá, que está lloviendo, saque llueve, ¿ya? Entonces, en este caso, si lo dice acá, mira, acá sí está, página 24. Entonces, perdón, página 24. Significa que si tú haces clic aquí, te va a llevar ¿a dónde? A la página 24, ¿no? O simplemente viene la página 24. Eso tienes que aprender, ¿no? Si te vas de la página 24, ¿qué son eso? Las páginas 24, 28, 2, 5. En esa, significa que en esta 24 está esta línea, ¿no? Si hay 12, en la página 12 también está, en la página 3 también está en la página 3. ¿Ok? Entonces, en este caso 24, pero acá no dice nada, entonces simplemente esta línea da la vuelta y muere ahí. Pero el ingeniero le puso la nomenclatura y por fastidiarnos lo amplió por todo, ¿no? Entonces, muchas veces los alumnos creen que continúa, pero no hay nada, pues no, no hay páginas, ¿no? Pero sí tiene, en iPhone sí lo tiene, ¿no? ¿Ok? Eso tienen que tener muy en cuenta. Entonces, estamos concluyendo que es una línea de ingreso. Continuamos. Eso es un tierra. Bueno, este es fácil. A ver, esta línea que está aquí, estas dos que son iguales. Bueno, ya son buenos, ¿no? Cúmulos hacia el mesón. Bueno, profesor, ya estoy cansado, aburrido, que yo sé quién es soy yo soy mesón, ¿no? Estoy repitiendo y soy llamado Sagen, ¿sí? Muy bien, hijo mío. Muy bien, muy bien, muy bien, papalina. Entonces, significa que comienzo a interpretar. Cúmulos hacia el mesón. Yo no soy cúmulos. Leo primero, ¿no? O sea, significa que cúmulos hacia el mesón. O sea, hay un IC llamado cúmulos, perdón, hay un IC llamado cúmulos, cúmulos, hay un IC llamado cúmulos, hay un IC llamado cúmulos, cúmulos hacia el mesón, cúmulos hacia el mesón. Entonces, lo compró mamá, ¿no? Mañana lo compró. El spray. Ah. Cúmulos hacia el mesón. O sea, del cúmulos hacia el mesón. Hacia el mesón. En ingreso, igual que esta. Cúmulos hacia el mesón. Cúmulos hacia el mesón. Son líneas de ingreso y acá también dice in. Seguimos. Acá. Qué pena que no lo puesto acá. Todas esas líneas que están acá son lo mismo, es la misma, es la misma. Lamentablemente no se puede acá. Todo esto que está acá es lo mismo. Todo lo que está acá es lo mismo, ¿ya? ¿Qué dice? Ya estamos, ¿qué hemos hecho? Estamos ya dando la vuelta, ¿no? Dice, del Sage hacia el Tosh BSBO. Ah, Sage es todo lo mismo, pero tenemos también la suerte que acá también es lo mismo que el lado izquierdo. ¿Qué pasó? Acá te va a marcar que nuestra marca de lo que es, oh, línea de salida. Son línea de salida. Ajá, entonces yo soy, ¿qué soy yo? Yo soy, identifico nuevamente, yo soy mesón llamado, nuestro amigo Sage. Mesón llamado Sage. Ok, entonces leo, interpreto.
Del Sage hacia el Tosh. Ya, bueno, esta vez es fácil, profesor. Del Sage hacia el Tosh. Yo soy Sage, ¿no? Ya. O sea, esta línea que está acá dice que desde el Sage hacia el Tosh, BS, no sé qué son, está saliendo, ¿no? ¿De quién? Del Sage. Del Sage hacia el Tosh. ¿Quién es el escritor? Tosh. Ese amigo Tosh. Ajá, profesor Tosh. Listo. Esta es salida. Ok. Igual es acá. Del Sage hacia el Tosh. O sea, de aquí del Sage, o sea, de aquí, hacia tú, el touch. ¿Quién es touch? El circuito afuera, o el conector, no sé, donde te lleve. Ah, ya, profesor, y si hacemos el ejercicio anterior, bueno, está bien, vamos a poner del Sage hacia el CAN, hasta la cámara, ¿no? Ahí está, ¿no? Hasta el CAN. Ah, entonces estoy interpretando que del Sage hacia el CAN. Ah, yo soy Sage, ¿no? Ok, o sea, de aquí, del Sage, o sea, de aquí, del Sage hacia la CAN, hasta la cámara. ¿Dónde voy a llevar? Al conector de cámara o al IC de cámara, no sé. Vamos a pensar que es un conector. Al conector de cámara. Al con de cámara. Con de cámara. Y bajo acá. Al conector de cámara. Sí, así lo vamos a interpretar. Entonces, de esa manera nosotros vamos a darnos cuenta cómo por las nomenclaturas relacionadas, o sea, primero, ¿quién eres tú? ¿Qué circuito soy yo? Para saber si es una línea de entrada o salida. Si yo identifico quién soy yo, fácilmente puedo saber si es mi línea de entrada o salida. Segundo, vamos a leer, tenemos las chances que tenemos acá adentro, ¿no? O, ¿no? De salida o in. Si es O, son línea de salida. Si in, son línea de ingreso. Sí, pero acá también dice in, y acá dice O. Tienes que hacerle caso aquí al circuito, porque estamos haciendo los circuitos. Si acá dice Sage to Can, si yo soy Sage, hacia la cámara. Si acá dice Sage to Touch, yo soy Sage, me voy al Touch. En este caso, lo anterior sería Meson, ¿no? Y si no dice nada, interpretamos quién soy yo y en base a eso leemos la nomenclatura y tenemos que interpretar la nomenclatura. ¿Listo? Entonces, en este caso, la nomenclatura acá, vamos a la Android. Abrir Android. Vamos por acá, vamos por aquí. Voy a abrir Android. Ah, ya sé por qué es morado. Android, Borneo está sacando sus camisetas color morada. Así como el iPhone sacó sus camisetas, dos más camisetas, tres camisetas sacaron, tres colores. El blanco con el logo negro, el negro con el logo blanco y el color azul eléctrico con logo blanco. Gracias a Dios, las tres camisetas las puede tener. No, ahora me falta la de Borneo. Ojalá que me la envíen. Bueno, vamos a ver, bueno, vemos Borneo y vamos a ver. Ay, caray, está abierto ya. Ya, listo. Borneo, abrimos Borneo y vamos a darnos una vueltita por Android. Profesor, el Saga Mesón es como un IC. El SAGE son circuitos electrónicos, es un IC. IC, Circuito Interno, circuito electrónico, ¿no? Son circuitos. El SAGE Meson es el circuito del táctil, que hace que tengas táctil en los iPhone. Pero hay otro circuito que se llama Cumulus, que es el circuito que se comunica entre el procesador y el SAGE. Es un circuito que se comunica en forma digital, ¿no? Los dos son buenos. Muchas veces sacan, muy poco se valora el Cumulus, más el SAGE, ¿no? Y hay muchos videos que sacan el SAGE cuando muchas veces se olvidan. Ah, la pregunta, me voy a aprovechar la pregunta que me has hecho tú. A ver, voy a aprovechar ya que lo has hecho por acá. Te agradezco por la pregunta porque me has hecho acordar algo. A ver, inclusive lo que me comentaba también César ahorita, ¿no? Ve, cuando no funciona un circuito, en este caso no me funciona mi... Acá tenemos dos circuitos, el mesón y también tenemos nuestro circuito, el cumulus, ¿no? Estos circuitos que están son del touch, ¿no? Para tener touch, ¿no? Necesito el cumulus y necesito nuestro amigo, nuestro cumulus
y necesito nuestro mesón. Mesón sabe, cúmulo touch. Ok. Yo no puedo sacar el touch, el circuito electrónico, si antes verificar sus alimentaciones. Nuevamente les la hago recordar. Insisto nuevamente. Que un circuito electrónico deja de trabajar por la falta de alimentación. En porcentaje estamos hablando de un 70%. Un 70% de un circuito deja de trabajar por la falta de alimentación. Y el 30% por tema de lo que son líneas de comunicación. Dos, un conector deja de trabajar porque le falta su alimentación, que es primordial. Un 70% también del conector deja de trabajar porque no tiene alimentación. Eso, hablando de porcentaje, es un 70%. O sea, es importante identificar. Si estos dos circuitos, si tú no tienes táctil, por ejemplo, en este iPhone, sea iPhone, Android, lo que sea, como ejemplo, tenemos este ejemplo aquí en iPhone, entonces ya descartaste que el conector no le está llegando voltajes y tu voltajes está viniendo, ponte, del cúmulus, o de repente el cúmulus que tiene que hacer este táctil, o el cúmulus que tiene que la comunicación con el CPU no está trabajando, o de repente no está trabajando el mesón, que es el que te da el táctil. Entonces, para eso tienes que, antes de sacar, o que muchos videos sacamos los ICs, tienes que saber cuáles son sus alimentaciones. Afortunadamente, bueno, afortunadamente al principio iPhone empezó a dar sus líneas de alimentación con líneas negras gruesas, a comparación de las líneas que hemos visto ahorita, son líneas de comunicación, que no son gruesas, no son gruesas, son delgadas, ¿no? Igual sucede con esta acá circuito, ¿ves? Las líneas gruesas mayormente son líneas de alimentación y eran negritas. Y en caso de iPhone le ponen líneas rojas, ¿no? En algunos casos. Entonces, si antes de yo sacar este circuito de mesón, no, saca el circuito de mesón porque dice YouTube, tú tienes que fijarte primero en tu esquemático, como lo estamos viendo acá, cuáles son esas alimentaciones. Las alimentaciones son por la parte de arriba y por la parte de la izquierda. A ver, por la parte de arriba y por la parte de la izquierda del IC. ¿Ok? La parte de la izquierda del IC y la parte de arriba. Entonces, vamos a encontrar acá que las alimentaciones vienen de la parte de arriba. Vamos a hacer un pequeño seguimiento, ¿ya? ¿Quién alimenta este circuito? Tiene tres alimentaciones. Pues SAGE ABBN y SAGE ABBNH, que es de 5.7 y 5.7. También tenemos una de 1.8, quiere decir que va por acá. Significa que esta línea, este circuito que tenemos, ay, pues, no, mejor vamos a tener que por aquí. Significa que este circuito que está aquí, en este caso que estamos viendo al mesón, este amigo mesón que está acá, está alimentado. ¿Qué tienes que identificar? Tienes que identificar cuántas alimentaciones tiene ese circuito. Ese circuito tiene tres alimentaciones. La primera es esta, ya la de 5.7, que alimenta aquí, al nodo, al condensador, con 5.7, entra por acá no hay nodo, viene por acá, y está ingresando a mi circuito a través de el pack. Estos son packs de 2, de 4, estos son los packs J1. Está entrando a mi circuito a través de un pack llamado D2, nodo, a otro pack llamado D4, nodo, a otro pack llamado F3, a otro pack llamado G6 y a otro pack llamado G3. Entonces, esta línea positiva de 5.7 está ingresando a 1, 2, 3, 4 a través de 5 packs al IC. ¿Ok? Entonces, en esos packs tienes que ver cuánto, 5.7 voltios. ¿Ok? Ya identifiqué un voltaje. Siguiente. Aquí estoy 1.5 negativo. Nodo alimenta este 5.7. Viene por aquí, esquinero, y está ingresando acá con un solo pack, el G2. Tercera alimentación. La tercera alimentación que estoy observando es esta, 1.8 voltios, que viene de 1.8 voltios positivo, principal positivo, a este condensador, lo alimenta, viene por aquí, y simplemente ingresa
a través de un pack llamado K1, nodo, a un pack llamado N3, segundo nodo, segundo pack, y a otro pack llamado JN1, que son 3 packs. Pues ya ingresa en mi circuito 3 packs. En conclusión, ¿cuántos voltajes ingresan a mi C? Ingresan 3 nada más. 5.7 positivo, 5.7 negativo y 1.8 positivo, ¿no? Pero ¿con cuántos packs? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Con 9 packs está alimentado mi circuito. Quiere decir, atentos, que estos packs por eso que se lo está diciendo, ¿no? Que en tu board, esos packs tienes que ubicarlo con el beatback, que es muy fácil ubicarlo. Y tienes que medir en voltaje, ¿cuánto? 1.8 en 3 packs, 5.7 en un pack y 5.7 en 5 packs que están acá. Si esos packs están alimentados en tu board, entonces ya puedes, y también tus valores referenciales, puedes dar en caso de tensión y verificar que mi tierra, mis otros valores, ya puedo poner mi circuito, ¿no? Poner mi circuito a mi C. ¿Sucede con todo, con Android, con iPhone? Por supuesto. Por eso claramente te pone aquí en el esquemático que los packs que están seleccionados con ese voltaje. ¿Ok? El Bitback ayuda bastante, por supuesto, es una gran herramienta para, al menos para mí me sirve mucho para cuando hago revale, antes de ponerlo, dice medir qué están sus circuitos. Bitback me ayuda bastante, sí, cuando yo veo que me está calentando un circuito y aquí se me está, el circuito es cuadradito, ¿no? Esto no está tan cuadrado que digamos. Y se está descongelando por acá, ¿no? Acá vamos a descongelarse por aquí, por esta zona, por ejemplo. Entonces, ¿qué yo voy a hacer? Busco mi back, lo doy clic acá y si se comunica con un condensador que está acá, y mira, este condensador está en corto. Obviamente, este condensador que está en corto está haciendo que se valorice, porque los condensadores en cortos hacen que los circuitos se valoren, se descongelen. Uno, dos, o simplemente lo reflago acá, aquí esta partecita, porque por tema de caída, los circuitos, los valves se desprenden y con reflow quedó listo y no saco el IC. A mí me ayuda bastante. Si no, ya ahí sí saco el IC. Pero yo no saco IC hasta medir. Yo no saco el IC, primero, hacer mediciones. Segundo, verificar dónde se está descongelando para buscar el condensador que posiblemente lo está fastidiando. Y tercero, hago reflow en el feedback para saber dónde está y con ese pass. Y después, a pasar de estas 3, recién saco el IC. O sea, yo no lo saco por sacar porque yo sigo esto. No, no, no. Yo busco el esquemático y me ayudo con la plataforma. Entonces aquí tenemos que las alimentaciones. ¿Listo? Vamos a seguir. Vamos a seguir. Sí, ahí está. ¿Qué suerte tenemos acá? Acá. ¿De dónde viene esa alimentación? Yo siempre he dicho, ¿de dónde viene esa alimentación? Ya tengo otra que está bien. Ok. Vamos a hacer seguimiento de este que está acá. Este que está acá. 5.7 segundos SAGE. ¿Para quieres conocer el circuito? Si quiero lo conocemos. Veamos clic acá. V2402. Me lleva a mi plataforma. Dios mío, ¿dónde estás? Mm, Acá está. Ahora sí. Encontramos el circuito. Acá está el circuito. Este es el circuito. ¿Quieres juego fotográfico? Ahí está. Este es el circuito. Ayuda mucho, Royal. Juego fotográfico. ¿Listo? Ok. Y acá claramente te ayuda a qué. Acá está. En este caso, en el JC ya está, pues acá está pues el BIPAC, ¿no? Pues llamarlo así, ¿no? Y tú amplías, lo bueno que tú amplías aquí y ya está listo, mira. ¿Ya está listo qué? Nuestros valores referenciales. Ahí está. 690, ¿no? Y también tiene los packs, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a aprender acá? Vamos, no te vayas porque después es muy difícil encontrar. Es bien sencillo esta gran herramienta. Vamos a hablar un poquito de packs. ¿Qué te decía? Hablamos por aquí, hablamos por acá. Y dice que esta 5.7 está 1, no me viene, ¿no? Que este 5.7 está D2, D4, F3, G3, G3, G6, G3. O sea, si yo busco el G3 o cualquiera de ellos, me va a señalar los 5 packs. Mira, D2 vamos a buscar. Este se dice. Este dice, ¿no? Buscamos el D2. Vamos un poquito. Vamos a buscar el D2. D2, D2.
De 2, ahí está, mira. ¡Ping! Ahí están los 5. 1, 2, 3, 4 y 5. Ahí están los 5 packs. G3, F3, G3, F3, D2 que está por aquí, D4 que está acá, y el amiguito que está por acá arribita, escondido, que es el G6, que es el G6 que está acá. Este que está, ¿ves? Ah, ya puso. Y si yo presiono G2, solamente va a 1. Mira, G2, 1 nada más, a ver. Efectivamente, 1 nada más, porque es un pack. Ah, puso. Y si voy, el J1 me da 3, lógico. O el N3 o K1, lo que sea. A ver, K1, ¿no? K1 me da 3. Ahí están los 3. 1, 2 y 3. Ahí están los 3. Entonces, para poder, yo saqué mi circuito, ¿no? A ver, hasta mi circuito, ¿no? Está malogrado, ¿no? Ya, lo saco. ¿Listo? Ya lo saqué. ¿Listo? Entonces yo mido acá, antes de regresar, buscando mi esquemático, ¿no? Para que me ayude a que aquí, como ya identifiqué que acá hay 3 voltajes, acá hay 3 voltajes 1.8, yo tengo que buscar en estos 3 packs que están acá, que ya los ubiqué, mi voltaje. Entonces pongo mi multímetro en voltaje y mido ahí en los packs. Ping, 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 que tiene que ver cuánto, 1.8. O sea, quiere decir que el pack tiene que estar alimentado para que ya venga el IC. Obviamente un IC que esté en buenas condiciones, ¿no? O es obvio, ¿no? No le puedo poner IC mal, o sea, porque déjate de estar, ya dejémonos de estar, no funciona, el IC está malo, no, cuando lo pones no, tú tienes que medir obviamente el IC que tenga sus valores referenciales, ¿no? Para saber si está bueno el IC, si está bueno, si dice, sí le puede hacer un reval, ¿ok? Acá tenemos muy en cuenta eso. Listo, entonces vamos a regresar, ya conocemos un poquito de nuestra placa y regresamos al esquemático, que es lo que más me vacila. En lo personal, de verdad que a mí me gusta mucho enseñar en esquemáticos, porque con esquemáticos tú vas a aprender más, ¿no? La base importante es esquemáticos, ¿no? Y la medición, obviamente, es importante, tienes que saber medir, con esquemáticos te va a llevar a los componentes que vas a medir. JSIC, ¿dónde viene 5.7? Este voltaje, ¿dónde viene? Doble clic, se copió solito. Cuando te sale así, nuevamente clic acá y acá está. 5.7 ya se copió solito. Ahí está, ya lo marcó. Ok, y le damos seguimiento. ¿De dónde vienen estos 5.7? ¿De dónde viene ese voltaje? Dice que viene ese condensador. Este condensador es el primer responsable que si este está en corto, en fuga, no va a llegar a los 5.7 estos packs. Repito, si este condensador está en corto, en fuga, vamos a buscarlo. C2414, dale clic. Acá está marcado. C2414, este. Si este condensador está en corto, en fuga, no va a alimentar. No, profesor, ¿por qué? Si este está más cercano, debería ser este, pero el esquemático me dice que este que está aquí es el primer responsable, no este que está acá. No, pero este que conecta directamente con estos 3 packs, lo dice el esquemático. Acá está, C2414, que es directamente aquí, porque aquí no hay nodo. Ok, si está en corto ese condensador, corte fuga, obviamente no te va a llegar a los 5.7. Eso es en términos generales, ¿sí? Eso lo expliqué hace 2 días. Doble clic, me copio igualito, otra vez doble clic para revisar mi esquemático y acá está. Y hago mis ventanitas aquí, a dónde vamos a pasear, ¿no? ¿Y a dónde vienen esos 5.7? Me acomodo. Ah, viene a través de alimenta aquí un condensador. Recordemos que este símbolo línea y incurvada son condensadores de tantalio. Los condensadores de tantalio son muy parecidos a los diodos. Ya vemos. Llevo mucho ya. Llevo bastante. Cuando es un condensador de tantalio, vamos a conocerlo. Mira, es un condensador, a causa que tiene una parte positiva, se miden como simplemente en voltaje, en parte positiva y negativa. Y también se mide juntos porque tiene cuántos 32 microfaradios, ¿no? Ok, conozcamos el tantalio. Dale clic, acá está el tantalio. ¿Sí? Vamos a tomar una fotografía. No salió. Vamos para acá. Se ve la imagen. Sí, es lo que estoy viendo que no se ve. Doble clic por aquí. Me cuento 14. Acá está. 2410. Oh, qué pena. Vamos por aquí. Fotografía por acá. Por aquí. Acá está el condensador instantáneo. Mucho hija. Fue parecido con eso. No lo han sacado muy parecido al diodo. Al parecer un diodo que está acá, ¿no? No lo han sacado igual. Pero igual, no importa. Quería enseñárselos.
Ya, entonces regresamos acá y regresamos a esta línea. ¿Dónde está? ¿Cuál es la sanitaria? Ahí me perdí. ¿Dónde estoy? Ah, acá estoy. Perdón, aquí. 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 Esta línea. Ahora, ¿de dónde viene esa línea? Nuevamente clic. Vamos acá, ya lo clic y vamos allá. ¿Dónde viene ese voltaje? Se acomoda y ajá. Regresa al mismo sitio. Otra vez. Ajá. ¿De dónde? Acá estoy, ¿no? Mira, acá dice, ¿no? Pasa que está en amarillo. Esa es mi línea, ¿no? Dice que viene de un nodo, de un condensador. Si este condensador está en corte en fuga, obviamente está dañado. Por eso que no estoy recibiendo mis 5.7. Pero ¿de dónde viene? Supongamos que tengo unas condiciones. ¿De dónde vienen los 5.7? Nodo, continuo. Un LDO, un circuito. ¿Cómo se llama el circuito? Nuestro amigo U501 llamado Chesno. El Chesno es un circuito que da alimentación de 5.1. Es un Entonces, hemos dicho que en este caso la línea que nos veníamos, ¿dónde era? De nuestro amigo 5 puntos cabe, ¿no? Que venía de dónde? De nuestro amigo Chesnok, que está aquí. Entonces yo quiero regresar nuevamente a esta línea porque esa es la que estamos viendo. A ver, listo. A ver, César. Le salió. César, ya lo vi. Listo. Entonces decimos que esta línea 5.1 grape está por aquí. ¿Y dónde está llegando? A nuestro amigo Chesno. O sea, el Chesno está dándose voltaje. Ese es el que está dando el voltaje para que pueda estar alimentado, ¿no? Y nuevamente aquí, doble clic, nuevamente clic, y me voy acá a pasearme. ¿Y dónde voy a regresar? ¿Dónde voy a regresar? A mi conector, ¿no? A mi set táctil. Acá está. No sé si es como los otros. No me equivoqué de línea. Este es el que está acá. Este es el que está ahí. Este es. Está en el circuito. Equivoca otra vez. Esta línea es. Vamos a regresar y dice, ya, este es. ¿Listo? Entonces, el IC driver que el Chesno es que más esa línea que está acá, ¿no? Y el otro también, es lo mismo, también es lo mismo. Esta línea también me llena el Chesno. Es la misma línea, el Chesno. Obviamente, si le das a dar clic al 1.8 para saber dónde viene, pues olvídate, pues te va a pasar por todos sitios. Obviamente viene el PMIC, ¿no? Pero no lo vamos a pasear por todos sitios. ¿Ok? Entonces ahí vemos la alimentación. En el caso del cúmulus también, el mismo ejercicio. Entonces, acá, ¿cuánta línea de alimentación tiene? Acá tiene, ajá, profesor. Acá tiene uno de 5.1, 1, otro de 1.8, 2, y acá Pepe cúmulos. ¿Qué voltaje será? No sé. No tiene voltaje, profesor. ¿Por qué? O te voy a explicar. Y uno en 1.8. ¿Qué pasa con esa línea? Mira, esta línea Pepe cúmulos BBA viene de aquí y muere aquí. ¿Por qué? Porque no hay otra comunicación. Cúmulos te lleva a la página 26. ¿Qué es la página 26? A veces solamente el condensador viene por acá, ¿no? ¿Qué es la página 26? En iPhone, lamentablemente, no se ha proporcionado más información. Existe una página que se llama tablas, ¿no? Porque en este caso te dice la nomenclatura, pero a veces no te dice el voltaje. Entonces, esa tabla tú necesitas saber para saber cuándo voltaje hay en esa línea y poder aplicar tensión. Entonces, Android no lo tiene. Dicen que sí, pero yo no lo he visto. Así que yo tengo que ver para creer, ¿no? No, pues si no me han dicho, no, yo tengo que fijarme. Pero vamos a conocer esa página. La página 26 y con esto terminamos. Aquí está. Voltage Property. Tabla voltaje de propiedades. Esta es la tabla de voltaje de propiedades. Esta tablita que está acá es exclusivamente de iPhone 6 y que tiene muchas líneas en todos los iPhone. Lamentablemente no he visto en el 10 porque el 6 es una generación, el 7 es una generación, el 10 es una generación, 10. Listo. 10 es una generación. Me dicen que el 15, que viene en septiembre, atentos,
en iPhone, va a cambiar bastantes cosas. Lo primero que se me ocurre a mí en la cabeza, muchos circuitos electrónicos. Muchos circuitos electrónicos, uno. Dos, se va a mantener, en mi opinión, según mi análisis, los conectores. Sí, los conectores. ¿Por qué? Porque el ingeniero le gusta fastidiarnos a nosotros. Porque como somos un poquito tosquitos para sacar un conector, un conector de pantalla de táctil de huella, lo que sea, va a dividir lo que sea, muchos conectores, porque el negocio es que al momento de sacar conector va a bordear nuestro conector, el conector con resina, y debajo de esa resina vamos a encontrar ¿qué? Componentes, filtros, resistencias que están en serie con el CPU o con el PMIC. Saca la pantalla si te fue y sin querer te llevaste un amigo. eh, ¿Por qué? En las pantallas que son así abiertas, ¿no? Como vamos a cambiar pantallas, ¿listo? Perfecto, se cambia. Y se vuelve a caer, nuevamente la vamos a cambiar la pantalla. Aquí se le cayó al año 2 veces, ponte 3 veces, cambié la pantalla 3 veces. Esta giratura, en esta parte de la bisagra, por decirlo así, con el Flex, se encuentran bastantes escondidos condensadores, filtros, sobre todo resistencias en serie con el CPU o con el PMIC. Pone la pantalla y se mandó al logo. Dios, logo. O simplemente se quedó sin señal con el amigo eh, Billy el Baxman, ¿no? Billy Baxman, ¿no? Entonces, eso están haciendo, ¿no? Yo pienso que en el caso del 15 va a haber más circuitos, obviamente, que van a poner más componentes, porque, o sea, yo siempre he dicho que el que quiere continuar en iPhone, en Android, tienes que manejar técnica de calor, técnica de temperatura, ¿no? Y bastante revaling, porque mayormente van a hacer más y C, más y C, más y C, más y C, es porque sacar componentes es fácil, ¿no? Pero lo fastidioso es sacarlos con manera. Y también tenlo por seguro que va a haber esas clásicas de las placas que son como galletita y tiene un bracito, ¿no? Un bracito acostado, ¿no? Como si fuera una L, y ahí hay componentes muy importantes. Y es justamente por las caídas donde se valora más eso, porque no está tan protegido que digamos. Bueno, esa es mi opinión, así que esperemos el 15. Terminemos con voltaje propios. Voltaje propios, yo por aquí, estamos viendo. Sí. Y este voltaje propios en iPhone sí tiene, Android no lo tiene, pero de todas maneras tienes una idea cómo podría ser. Dice las nomenclaturas con los voltajes. Sí. Si yo encuentro una nomenclatura que dice PP3.3 UCB, significa que esa línea es de 3 voltios. 3.3 voltios. 51 que dice 1.8, o en el 1.8. Si encuentro una nomenclatura que dice 3.0, es ¿no? De 3 voltios. Ajá, 3.0, 3 voltios. 3.3, 3 voltios. Qué fácil, ¿no? Pero a veces no dice. Por ejemplo, en este caso, a ver, uno por acá. PPCPU, ¿cuánto voltaje si tengo un problema de esa línea? ¿Le voy a voltear 3 voltios? Bueno, ¿por qué? Porque es 1.1 voltios. Por eso se dice claramente que las líneas del PMIC que siempre salen con PP CPU o con PP GPU son líneas del CPU. Entonces, si tus líneas book están fastidiadas, yo para buscar, que son bastantes, vas a aplicar tensión, claro, pero fíjate cuánto voltaje tiene. ¿Cuánto tiene? 1.1 voltios. Entonces tengo que poner 1.1 voltios, y yo le pondría pues 0.500 miliamperes, ¿no? Pero ahí está su voltaje, ¿no? Hay algunos que sí dice voltaje 1.8, pero algunos, como en este caso también, en este caso PP, SMIC, vías, en fin, ¿cuánto voltaje tiene? No sé, pero en esta tabla sí te dice que ahí tiene 1.8 voltios. Y si encuentras una nomenclatura que dice Word LD2, yo no sé qué voltaje tiene, sí, ahí dice 1.8 voltios, ¿no? Entonces, ayuda mucho esta línea, claro que sí, porque esta tabla te va a decir cuánto voltaje tiene. Por ejemplo, esta de pplblackcat.com pasan 0.2 milivolts, ¿no? ¿Ok? Así que ayuda mucho para poder aplicar tensión, para poder saber cuánto voltaje pasa por esa línea. Y si, obvio, si supongamos que yo tengo en la línea, a ver, vamos a ver un ejemplo. Aquí. Ya. Supongamos que yo tengo una línea PP Code PH Power Flick, ¿ok? No, acá. PP Code PH Power Flick, PH para que sacata, ¿no? Flick N, negativo, ¿no? Tengo esa línea pasan 2.5 voltios. Hay un condensador que está ahí que tiene 2.5 voltios.
Entonces yo agarro, me voy a esta línea que es PP Codec Speaker Box, ¿no? Perdón, Codec PHP Flick, que está aquí, ¿no? El que está acá. Y no tengo voltaje en ese condensador. Bueno, entonces yo ya sé que en esa línea Codec PH Power, que está aquí, le voy a hacer un jumper a ese condensador, a este condensador, y le voy a alimentar con voltaje con 4, con 2.5. ¿Por qué? Porque esta línea y esta línea es la mismo voltaje, ¿no? Es el mismo voltaje, entonces puedo alimentarlo. Entonces, eso también me ayuda a saber de dónde saco voltaje. Tengo esa línea, pero no sé qué voltaje tiene. Ah, voy a mi tabla y es el mismo voltaje. Ya sé que si efectivamente tiene un voltaje y lo mides, ¿no? Por eso tablas muy buenas. Lamentablemente no he visto en 10, ya no lo hizo, se quedó acá en 6 nada más. Entonces, estas líneas de línea, por ejemplo, esta línea conocida de PMICAP, tiene 5 voltios, ¿no? Que donde viene del V-Bus, ¿sí? La línea V-Bus de 5 voltios que del conector de batería, ¿no? Entonces, y así ayuda mucho esas líneas para poder conocer y aplicar tensión. Listo, colegas, terminamos entonces, continuamos mañana, nuevamente nos encontramos a la 9 noche, hora Perú, 7 noche, hora lo que es California. Muchas gracias, nos vemos el día de mañana. Saludos, chao. Hasta mañana. Gracias, profesor. Hasta luego, hasta mañana. Chao, César, chao, Jorge, nos vemos. Hasta luego, profe.